Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo evento, Ley de Sustancia Económica de Panamá, Retos, Oportunidades y Beneficios. En esta oportunidad, el espacio quien lo lidera es Juan Esteban Sanit, quien doy la palabra para que podamos dar el inicio a este evento. Bueno, muchas gracias, Lina. Un muy buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Este es un tema muy importante para todos los que tengan sociedades en Panamá, intereses en Panamá, tengan parte de su estructura corporativa o patrimonial en Panamá. Yo creo que este es el tema pues, más relevante de los últimos años en materia de tributación internacional en Panamá. Entonces, pues feliz de poder estar aquí con ustedes, de compartir nuestras opiniones, nuestros comentarios, lo que hemos estudiado hasta ahora pues acerca de esta ley. Sigamos, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, este soy yo, Juan Esteban Sanín. Yo soy socio de Forbis Mazars. Soy socio internacional de impuestos y servicios legales. Tengo 22 años de experiencia. Soy abogado de la Universidad de los Andes. Tengo pues toda mi formación ha sido básicamente en el tema de impuestos. Sigamos. Diapositiva siguiente, por favor. Un poquito sobre Mazars, antes de que empecemos, sobre Forbis Mazars. Nosotros somos una firma internacional de servicios profesionales. Estamos rankeados dentro de las 10 empresas de servicios profesionales integradas más grandes del mundo. Estamos dentro de las 8 firmas en impuestos más grandes de los Estados Unidos. Tenemos pues unos ingresos combinados de 5 billones, tenemos más de presencia en más de 100 países y territorios, más de 400 oficinas y un equipo de más de 40.000 personas en todo el mundo. Adelante. Nuestra presencia directa está en los países de Colombia, Panamá y Ecuador. Digamos que aquí Panamá pues digamos el país sobre el cual vamos a hablar hoy, pero digamos que Panamá hace un, lo que se llama, digamos, un conjunto de países con Colombia y con Ecuador, y trabajamos pues en la región de forma mancomunada en estas líneas de servicios: auditoría, outsourcing, servicios legales y tributarios, consultoría, asesoría financiera, sostenibilidad. En estos tres países somos más de 350 personas, más de 17 socios, y bueno, tenemos estas líneas de servicio pues a su disposición. Sigamos, por favor. Entonces, un poco acerca de la agenda del día. Vamos a mirar un poquito el origen y la justificación de esta norma. Vamos a mirar el tema de sujeción pasiva, algunas definiciones clave, el tema de la tarifa y obligaciones de reporte, los criterios de sustancia económica, los requisitos de sustancia económica, la tercerización, cómo puede hacerse la tercerización de estos requisitos de sustancia económica. Otros asuntos relevantes que trae la norma: vamos a revisar un poco quiénes ganan y quiénes pierden con esta norma, cuáles son los retos, las oportunidades y los beneficios que surgen. Y por último, hemos recogido una serie de preguntas y respuestas que son, digamos, pues recurrentes, y hemos tratado, pues, digamos, como de abordar todos los temas. Sin embargo, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el chat. No sé si alcancemos a contestarlas todas, pero si no alcanzamos a contestarlas, pues se las contestaremos por escrito, porque tenemos, pues, digamos, los datos de registro de ustedes, y pues con mucho gusto podemos, en caso de que no tengamos tiempo, pues podemos contestarles estas preguntas por escrito. Bueno, sigamos, por favor. Entonces, origen y justificación. Sigamos. ¿Por qué nace esta ley? Esta ley nace por la presión internacional sobre Panamá para adoptar criterios
de sustancia que han venido siendo adoptados por la gran mayoría de países del mundo. Digamos que Panamá es uno de los últimos países que está, digamos, de los últimos centros grandes de negocios que están adoptando estos criterios de sustancia económica. em, y digamos, pues que ya era hora de hacerlo, ¿cierto? Esto mismo lo hizo Uruguay, esto mismo lo hizo Costa Rica, Hong Kong, Singapur, todos estos países han pasado, digamos, por este tipo de normas em, para cumplir con los estándares internacionales y pues solamente faltaba, dentro de esos grandes centros internacionales, solamente faltaba Panamá. Hay otros países pues que todavía no han adoptado estas normas de sustancia, pero son países pues mucho más pequeños donde realmente pues es complejo. Puede tener en Panamá. Panamá es un país que lo ofrece todo, tiene una economía dolarizada, tiene una estabilidad jurídica que lo consagra la ley, es un hub internacional, está pues en el corazón de las Américas y por acá pues pasa el 5% del comercio mundial, entonces realmente pues es un centro verdadero de negocios y como tal pues tenía que adaptarse a estas reglas pues, de sustancia que le son propias pues, a los centros internacionales de negocios. Europa tiene a Panamá dentro de la lista de países no cooperantes. Eh, ya digamos que los otros países con los cuales Panamá comparte espacio en esa lista son países muy pequeños, islas muy pequeñas del profundo Pacífico, digamos, países pues, que nada se comparan, digamos, a la economía que pueda tener un país como Panamá. Y esto hacía pues que Panamá se viera limitada en materia de inversión extranjera de países europeos porque muchos países europeos adoptan la lista de paraísos fiscales que saca la Unión Europea. Entonces, pues digamos que hay países como España, por ejemplo, que no tienen a Panamá dentro de la lista de paraísos fiscales, porque pues digamos que puede perfectamente de forma autónoma excluirlo, pero hay otros países que por temas diplomáticos simplemente replican la lista que expide la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, países como Alemania. Países como Alemania simplemente lo que hacen es que replican la lista. Entonces, se vuelve muy complejo hacer negocios con Alemania porque pues hay todo tipo em, de retenciones en la fuente, de requisitos, de, digamos, de requisitos de formularios que hay que llenar. Hay un formulario que se llama el DAC 6, que es el formulario, digamos, de operaciones sospechosas que hay que llenar cuando se hacen operaciones con países que están en la lista de países no cooperantes. Y esto pues impedía sencillamente la inversión europea en Panamá. Entonces, digamos que dentro de los esfuerzos diplomáticos que hizo Panamá, pues se llegó al consenso de que esta ley era necesaria. Entonces, esta ley es presentada, digamos, por el gobierno a la Asamblea de Panamá. Digamos que los términos en los cuales se presentó en un primer momento, pues eran un poco más drásticos. Finalmente, a través de un proceso, de un consenso que se hizo con la comunidad académica, con la comunidad empresarial en Panamá, pues se logró sacar esta ley. Yo creo que es una ley buena, creo que es una ley buena, es una ley evidentemente que tiene que ser reglamentada, tiene que ser regulada, esa reglamentación debe salir dentro de los 90 días calendarios siguientes, es decir, ya en unos 80 días debemos tener la reglamentación. Y pues esa reglamentación va a aclarar muchas cosas que hoy en día son las preguntas que seguramente ustedes me van a plantear en el chat.
Entonces, pues digamos que lo que podemos contestar hoy en día es básicamente la interpretación que tenemos de la ley. Hay muchas cosas que, pues, que van a ser aclaradas según el reglamento. Y como dice Luis Ocando, que es un profesional que ha estado, pues, digamos, muy metido, digamos, en toda la discusión en la asamblea y es, pues, digamos, una persona que ha estudiado muchísimo esta ley. Como dice él, pues, formulario mata galán, entonces también, además del reglamento, pues, toca mirar cómo salen los formularios. Y en ese momento, pues, tendremos muchas de las respuestas a las preguntas que ustedes seguramente van a plantear. La vigencia de esta ley es 2027, entonces, pues, ese es, digamos, un tema positivo y es que, pues, se le da al contribuyente 6 meses para que tome las decisiones, para que estudie el impacto de la aplicación de esta norma y pues, digamos, también se le dan 3 meses después de la expedición del reglamento para que tome las decisiones que haya de tomar. No es, digamos, un tema sorpresivo, no son digamos, como en otros países donde simplemente la ley empieza a regir al otro día y pues las personas no tienen tiempo, digamos, ni de estudiarla antes de empezar a cumplirla. Listo, sigamos, por favor. Entonces, hablando de sujeción pasiva, este es, digamos, el tema más importante. Y acá hay varios conceptos que, digamos, que hay que tener en cuenta. Están a lo largo de la ley y acá los pongo, digamos, como un poco de forma desorganizada y ya les voy a mostrar una interpretación que me gusta mucho em, para entender, digamos, cómo es la sujeción pasiva de esta ley. Entonces, lo primero que hay que entender es que esta ley aplica a las entidades que hagan parte de grupos multinacionales. Ese es, digamos, como el concepto clave acá. ¿Qué se entiende por grupo multinacional? Pues eso está establecido en la ley. Evidentemente eso va a tener que ser reglamentado porque digamos, surgen muchas preguntas, pero bueno, digamos que la ley trae algunas definiciones y por lo menos, digamos que con esas definiciones puede uno ir navegando, digamos, a través de la misma. Entonces, entidades, habla de entidades, dos o más entidades. Surge la pregunta, ¿qué se entiende por una entidad? Una entidad es una sociedad, una entidad es una fundación, una entidad es un fideicomiso. También puede haber fundaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, universidades, mejor dicho. Digamos que esos son los temas que va a aclarar el reglamento. La palabra entidad no la define la ley, pero sí define pues que digamos que esta norma le aplica a las entidades que hagan parte de grupos multinacionales que estén vinculadas por propiedad o control. Entonces, digamos que ahí pues algo de claridad se tiene sobre lo que es la vinculación a través de la propiedad, directa o indirecta, pero qué es la vinculación a través del control, qué implica ser controlante de una entidad, quién se entiende como controlante. Y bueno, luego establece que estas entidades sean residentes fiscales en diferentes jurisdicciones y que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, ¿cierto? Ya vamos a mirar cómo se organizan todos estos conceptos para entender bien el tema. Y pues digamos que cuando se obtienen, digamos, estas características, estas rentas serán grabadas excepcionalmente de conformidad con el principio de territorialidad. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta es, digamos, una aproximación muy interesante eh, que leí en un análisis de la firma Morgan y Morgan, sacó digamos, como esta síntesis y me gustó mucho, y aquí, digamos, pues que la replico, donde dicen lo siguiente, hay tres requisitos.
tres requisitos para entender que, digamos, que se está frente a la sujeción pasiva de esta norma, y es que haya una entidad constituida o domiciliada en Panamá, que sea parte de un grupo multinacional, por supuesto, que la estructura tenga más de dos entidades con residencia fiscal en distintos países y que se obtengan rentas pasivas de fuente extranjera. Entonces, digamos que se ha discutido mucho que, pues, que qué se entiende por, o sea, que qué se entiende por constituida, por domiciliada. Básicamente, estos son conceptos civiles, son conceptos, digamos, no son conceptos tributarios. La constitución y el domicilio de las sociedades son conceptos comerciales y civiles, pero básicamente el entendimiento, y obviamente esto es antes de que salga pues la reglamentación, es que una sociedad que esté en Panamá, constituida o domiciliada en Panamá, independientemente de que sea residente fiscal en Panamá, porque es que en Panamá, según la ley 52, las entidades corporativas, las fundaciones, las sociedades también pueden tener residencia fiscal, pero independientemente de que la sociedad tenga o no residencia fiscal en Panamá, estará sometida a esta ley si hace parte de un grupo multinacional donde existan entidades, dos o más entidades con residencia fiscal en distintos países, y que la sociedad panameña o que la entidad panameña obtenga rentas pasivas de fuente extranjera. Entonces, ¿cuál es, digamos aquí, cuál es el verbo también que ofrece mucha dificultad? Obtener rentas pasivas. ¿Qué significa obtener rentas pasivas? Significa que efectivamente le estén girando em, unos recursos provenientes de rentas pasivas, o simplemente por que se causen rentas pasivas en Panamá, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, mm, con los portafolios de inversión que tienen, que están constituidos, digamos, bajo fondos de acumulación, ¿cierto? Eso se entendería como una obtención de una renta pasiva, que un portafolio se valorice un 5% al año, o sería, o digamos que se entendería que todavía no hay una obtención de una renta pasiva, porque pues así como se valorizó, se puede desvalorizar. eh, Ese mismo año o el año siguiente, pues ustedes han visto la volatilidad de los mercados. Entonces, digamos, también va a ser ese va a ser un factor, pues, que va a tener que aclarar, un concepto que va a tener que aclarar el reglamento. Entonces, recapitulando, será- se- seremos sujetos pasivos de la norma cuando se trate de una entidad constituida o domiciliada en Panamá, perteneciente a un grupo multinacional cuya estructura tenga más de dos entidades con residencia fiscal en diferentes países y obtenga rentas pasivas de fuente extranjera, rentas pasivas de fuente extranjera. Y eso, digamos que es la principal preocupación, pues, de la mayoría de las personas que dicen, oiga, es que pues yo tengo una fundación de interés privado con una sociedad y con un portafolio en el exterior, entonces clasifico, no clasifico, me aplica, no me aplica. Ya vamos a ver, digamos, esto al final de la presentación, pero realmente, digamos que ese es el examen que deben hacer las personas que tengan entidades en Panamá para mirar si están sujetos o no al cumplimiento de esta norma. Dale, sigamos, Andrea, por favor. Vale, adelante. Entonces, algunas definiciones que trae, bueno, actividad principal de la sociedad, em, que es una entidad calificada, no calificada, básicamente es una entidad que cumple o no cumple, que es un grupo multinacional, como ya mencionamos. Y esto es lo más importante, y es que define qué se entiende por rentas pasivas. Y las rentas pasivas están definidas de forma taxativa, es decir, no pueden existir otras rentas pasivas además de estas que trae la norma, que son básicamente dividendos o participaciones en utilidades, intereses, regalías, ganancias de capital,
rentas de capital inmobiliario y otras rentas de capital mobiliario que, aunque uno, digamos que cree entender, digamos, el contexto de estas rentas, pues hay muchas preguntas, como lo vamos a ver en las preguntas que hemos recopilado, y es, por ejemplo, el tema de qué se entiende por una renta de capital mobiliario, ¿cierto? Sobre todo para el tema de las comercializadoras internacionales. Y ya, digamos, vamos a ver una aproximación que, digamos, tiene mucho sentido también desde la óptica de los convenios para evitar la doble imposición, y que consideramos pues que es la aproximación que debería tener el Ministerio de Economía y Finanzas al momento de reglamentar esta ley. Dale, sigamos, por favor. La tarifa y las obligaciones de reporte. Adelante. Entonces, lo primero es que la ley dice, la ley dice que quienes estando obligados no cumplan con lo dispuesto en esta ley, es decir, que se entiendan como entidades no calificadas, tendrán una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable. Eh, digamos que el tema de la tarifa, pues en un principio estaba proyectada para ser el 30%, luego se hablaba también sobre la renta bruta, finalmente quedó el 15% sobre la renta neta, eso es, digamos, un gran avance y se establece que es una tarifa única y definitiva. Eso, y pues qué pena ser tan repetitivo, pero eso también lo va a tener que, em, digamos, definir el reglamento, porque, porque a pesar de que dice que es una tarifa única y definitiva, después dice sin perjuicio de lo que establezca las normas y las leyes de la República de Panamá. Entonces, ¿qué es lo que dicen las leyes de Panamá? Pues dicen que es, digamos que las entidades que tengan, digamos, una operación activa en Panamá tienen que pagar ciertos impuestos. Entonces está el aviso de operación, está digamos, las rentas al municipio, pero los impuestos al municipio, están también el impuesto complementario. Hay, digamos, obviamente esto puede tener una injerencia sobre el tema de precios de transferencia porque se va a compartir información entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la DGI sobre estos temas, porque digamos que la obligación de confidencialidad excluye pues el intercambio de información y compartir información para fines fiscales. Entonces también digamos ese único y definitivo pues es algo que hay que mirar con beneficio de inventario, ¿cierto? Porque no es solamente el 15%, sino que es el 15% más todo lo que digamos, el ordenamiento jurídico panameño establezca también que puede comprender. Entonces, básicamente las obligaciones de reporte, pues no son solamente la presentación de la declaración de renta respecto a los impuestos provenientes de la renta pasiva, sino también presentar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de sustancia económica. Es decir, no solamente hay que presentar la declaración, sino que hay que presentar todos los soportes, ¿cierto? Y en eso la ley es muy estricta, y pues establece qué soportes hay que guardar y qué soportes hay que tener a disposición de las autoridades fiscales. Sigamos, por favor, Andrea. Bueno, dale adelante. ¿Cuáles son los criterios de sustancia económica con los que hay que cumplir? Pues primero es, y repito, esto es para las sociedades que están incorporadas, constituidas y domiciliadas en Panamá, que hagan parte de un grupo multinacional, que tengan dos o más entidades residentes fiscales en diferentes jurisdicciones y de las cuales estén obteniendo rentas pasivas. Entonces, esto no es para todo el mundo, esto simplemente es para ese universo de contribuyentes. Em,
¿Qué tienen que tener? Tienen que disponer de recursos humanos adecuados. Eso quiere decir que deben tener personas con remuneración debidamente calificados, dedicados a las actividades principales. Es decir, esto es muy importante porque no es a las actividades auxiliares o complementarias, no solamente pues puede uno decir, no, es que yo tengo un contador en Panamá o tengo una secretaria en Panamá. No, tiene que ser personas dedicadas a la actividad principal, que puede ser gestión de portafolios, gestión inmobiliaria, eh, gestión de, digamos, de un conjunto de marcas sobre las cuales reciben regalías. Ahí vamos a mirar que también hay un régimen especial para eso. Em, Contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades principales asociadas a dicho activo en el territorio de la República de Panamá. El adecuado, pues es algo que va, pues digamos que hay que, primero que el contribuyente pues tiene que definir según los criterios pues de funciones, de activos y de riesgos que se necesiten para su actividad económica, pero también esto lo va a definir el reglamento. Lo segundo es que estas compañías tienen que adoptar en el territorio nacional las decisiones estratégicas. Eso digamos que no es algo nuevo, eso no es algo nuevo, eso es algo digamos que ha existido pues siempre digamos en el contexto internacional, pero, em, pero que simplemente pues digamos que se manejaba de ciertas formas y por ejemplo en la legislación panameña existe la posibilidad de que los directores puedan representar a otros directores por poder. Esto aquí, digamos, que se acaba, ¿cierto? Esta práctica para este tipo de sociedades, pues se acaba porque porque digamos que una de las obligaciones es que en el territorio nacional se adopten las decisiones estratégicas. Y esto, pues digamos que implica tener una dinámica donde los directores viajen y obviamente eso ayuda a la economía porque pues, depende de dónde viajen, pues porque si viajan de Colombia es un viaje pues prácticamente que se puede hacer en un día y, pues devolverse el mismo día, pero si viajan de otros países pues normalmente se van a quedar 2 o 3 días los directores y bueno, todo eso mueve la economía nacional, ¿cierto? Y en tercer lugar, incurrir en los costos y gastos operativos adecuados distintos de las remuneraciones de personal y las instalaciones, ¿cierto? Entonces, em, estos son, digamos, todos los costos y gastos adicionales en que pueda incurrir una sociedad. Entonces, tener no sé, tener honorarios profesionales por consultoría, tener las auditorías en caso de que apliquen, tener los leasings de los carros, etcétera. Digamos que esos básicamente son los tres criterios de sustancia económica. Sigamos, Andrea, por favor. Dale, adelante. Y estos criterios, digamos, estos requisitos de sustancia económica tendrán, digamos, que ser, pues se medirán con un criterio de suficiencia. Primero, pues que será un examen que hará pues el propio contribuyente y que evidentemente pues tendrá que avalar la, digamos, el fisco pues panameño. Ahora, hay un tema bien importante y es que las holdings patrimoniales, las sociedades que son solamente tenedoras de acciones en el exterior y que solamente van a recibir eventualmente un dividendo, como también las holdings inmobiliarias quedan exoneradas del cumplimiento de los numerales 2 y 3, es decir, de la toma de las decisiones en el país y de la toma de los gastos adicionales, em, aparte, digamos, digamos, de las instalaciones y de las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, pues, valga la redundancia, tienen que cumplir con los gastos de contratar, pues, una remuneración, es de contratar un personal
y de tener unas instalaciones físicas, así sean, digamos, una holding puramente patrimonial. Adelante, Andrea. Bueno, tercerización. Este es un punto muy importante para los grupos económicos por lo siguiente, porque digamos, para los grupos multinacionales donde simplemente tienen una sociedad en Panamá que hace parte de su estructura, em, montar una sustancia económica para cumplir con la ley puede ser muy engorroso, no solamente, digamos, desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de coordinación. O sea, tener que conseguir oficinas, tener que conseguir personal operativo, etcétera, etcétera, que además debe estar dedicado, pues prácticamente tiempo completo a la operación, porque si está trabajando para otras entidades del grupo, pues se puede configurar un establecimiento permanente de las otras entidades en Panamá, ¿cierto? Que es otra norma que se modificó en esta ley. Entonces, digamos que la ley de forma sensata permite la tercerización. Y la tercerización básicamente lo que hace es que permite que compañías que que presten estos servicios en Panamá puedan, digamos, tercerizar las funciones eh, y pues tendrán que hacerlo con ciertas condiciones y ciertos términos y condiciones, como por ejemplo, no pueden tercerizar la toma de decisiones del negocio, tienen que contar con recursos humanos e instalaciones adecuadas para la prestación de servicios, no pueden superponer horas para prestar servicios a múltiples destinatarios. Esto fue, digamos, un tema álgido de discusión en la Asamblea de Panamá porque en un momento, como en un primer proyecto de ley, se establecía pues que si una compañía estaba tercerizando, digamos, unos servicios y designaba a un profesional para cumplir esos servicios, ese profesional no podía trabajar para otras empresas. Entonces eso pues no tenía, digamos, ningún sentido desde el punto de vista empresarial, pues. Ahora, a lo que se llegó, que es muy sensato, es a no superponer horas para prestar servicios a múltiples destinatarios. Es decir, yo no le puedo trabajar 8 horas a una compañía y esas mismas 8 horas de ese mismo día, pues trabajarlas para otra compañía, pues porque evidentemente eso, pues digamos que no tiene razón de ser. Y entonces, y ese es, digamos, esos son los reportes que se deben, em, digamos, transmitir a a los grupos multinacionales por parte del proveedor y que tienen que estar a disposición pues del fisco para su revisión. Em, Ahora, se puede tercerizar fuera de Panamá, eso se puede hacer, pero eso no cuenta para efectos de sustancia. Entonces, digamos que hay que tener eso muy claro. Hay grupos que dicen, no, mire, es que digamos que esta actividad la realizo por fuera de Panamá. Y está muy bien, lo puede hacer, pero eso digamos que no cuenta para efectos de hacer valer el requisito pues, de sustancia dentro de Panamá. Adelante, Andrea. Bueno, otros asuntos relevantes. Se permite el crédito por impuestos pagados en el exterior. Esto es bien importante porque, digamos, puede que haya compañías o puede que haya grupos que digan, vea, ¿sabe qué? Si yo tengo una sociedad a la que se le practica, digamos, una retención en la fuente sobre los dividendos del 10% y esos dividendos los recibe la sociedad panameña y yo puedo acreditar ese 10% contra el 15% que voy a pagar en Panamá porque no tengo sustancia, pues prefiero hacerlo, simplemente pago un 5% en Panamá y listo. Y la norma es bastante clara, simplemente pues como en todas las normas de créditos fiscales, pues no se puede generar un saldo a favor.
Y tampoco se pueden llevar digamos, estos créditos a periodos posteriores. Pero digamos que existe el crédito por impuestos pagados en el exterior y eso, digamos, mitiga o puede ser también que la retención en la fuente sea del 15%, entonces pues simplemente ya digamos que no existiría pues un impuesto a cargo en Panamá. Rentas pasivas provenientes de activos intangibles, se crea una especie de norma de lo que llaman pues internacionalmente los patent box. Los patent box son básicamente incentivos para el desarrollo de marcas que que sean desarrolladas, valga la redundancia, en Panamá y que se mantengan en Panamá y que, digamos, que desde Panamá se gestionen y se obtengan regalías, ¿cierto? Esto es muy importante porque, por ejemplo, en Panamá tenemos una zona franca, que es la zona franca de Ciudad del Saber, es una zona franca de conocimiento, que podría, digamos, beneficiarse de esto y tener digamos, un sandbox para desarrollar marcas a gran escala, ¿cierto? Se le dan algunos beneficios, eso trae pues su fórmula y digamos que es una norma em, técnica que tiene pues el coeficiente donde hay que mirar el numerador, el denominador y bueno, digamos que tiene digamos pues su parte técnica, pero básicamente en términos generales lo que pretende es hacer que Panamá pueda ser competitivo para el desarrollo, investigación y desarrollo en temas marcarios, sobre todo, digamos, en temas farmacéuticos y en temas, pues, de investigación científica. Entidades sujetas a regímenes preferenciales que también reciban rentas pasivas tienen que cumplir con este régimen. Existe una cláusula antiabuso donde básicamente pues, la autoridad fiscal puede desconocer em, cualquier estructura o cualquier acto que no tenga una finalidad clara de negocios o una lógica de negocios y que simplemente sea establecida pues para burlar esta norma, puede ser desconocida directamente por la autoridad tributaria. Obviamente, pues digamos que eso es sometido a un proceso donde se le da pues el derecho a la defensa pues a los contribuyentes. Confidencialidad de la información, como les mencionaba, esta es una norma eh, que establece que la información es confidencial porque evidentemente se va a suministrar pues un gran volumen de información, información sobre digamos, sobre todas las rentas pasivas provenientes del exterior, pero se excluye de esa confidencialidad el intercambio de información para fines tributarios con otros países y pues evidentemente con la DGI, que es la Dirección General de Ingresos. Entonces, pues realmente la confidencialidad es básicamente una norma digamos, para decir que la información está segura y que no va a ser pues ni divulgada ni compartida por ningún otro medio, pero digamos, pues para los fines de intercambio de información es perfectamente intercambiable. La exclusión de la marina mercante, eso es, digamos, Panamá tuvo mucho cuidado con proteger sus industrias, pues digamos, de mayor importancia. La industria de marina mercante, pues es de interés nacional, así como digamos, la industria financiera y bancaria, y estas pues quedaron excluidas de la aplicación de esta norma. Y como les decía, pues se crean nuevas reglas de establecimiento permanente. Básicamente hay unos cambios respecto de algunos términos, es digamos como básicamente una actualización del concepto de establecimiento permanente pues digamos con el BEPS, pues que fue todo el proyecto que hizo la OCDE para evitar pues el, la erosión de las bases gravables y el traslado de beneficios. Y entonces, por ejemplo, establece que cambia la palabra poseer por disponer.
¿cierto? Es decir, ya no exige, digamos, que se tenga, ya no exige el concepto de titularidad, sino que es, digamos que es casuístico y llevado más hacia lo práctico. Ahí pues les recomiendo mucho los escritos que ha hecho José Rafael Reyes al respecto, muy interesantes. Y también pues Gerardo Herrera también ha comentado acerca de esto, pues son dos tributaristas muy importantes en Panamá que han estado estudiando el tema. Y bueno, esas, digamos, básicamente son otros asuntos relevantes pues, que trae la norma. Dale adelante, Carolina. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta norma? ¿Quiénes ganan? Yo creo que uno de los principales ganadores de esta norma son las trading companies, las comercializadoras internacionales. ¿Por qué? Porque esta norma lo que busca es que las rentas pasivas que sean obtenidas por sociedades que no tengan sustancia tributen en Panamá, ¿cierto? Eh, pero es que la comercialización internacional no es una renta pasiva, es una renta activa, es un negocio como tal. Entonces, yo creo que y pues Panamá, digamos, obviamente, como les comentaba, por ser eh, pues un sitio por el cual pasa el 6% del comercio mundial, pues tiene una gran actividad de comercializadoras internacionales y de proveedores internacionales de mercancías. Entonces, creo que estas entidades no quedan sujetas a la norma. Ahí les decía que es muy importante mirar cuál es el concepto de capital mobiliario, porque pues evidentemente, pues capital mobiliario pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Pero realmente si uno mira cuáles son las rentas provenientes del capital mobiliario, y esto, digamos, si uno lo mira también desde los convenios para evitar la doble imposición, las rentas de las comercializadoras internacionales se asimilan más a un beneficio empresarial que a una renta de capital mobiliario. Renta de capital mobiliario es más, digamos, pues como las ganancias de capital por ventas de todo lo que no sea inmobiliario, ¿cierto? Acciones, títulos, derechos, etcétera, pero no la actividad de trading. ¿Quiénes ganan los multifamily offices? Que básicamente en el caso de en el caso, digamos, de las sociedades de patrimoniales, pues pueden tercerizar esa función. Mm, los single family offices, y yo creo que acá es una oportunidad muy interesante para Panamá, para que emita una reglamentación posterior a esto para atraer a gran escala single family offices, ¿cierto? Del mundo. Es que, por ejemplo, una oficina de familia que esté, digamos, gestionando un patrimonio en el exterior, pues necesita tener la certeza de que no le van a decir, mire, usted no está pagando impuestos y digamos que hasta por temas reputacionales le conviene más estar en una jurisdicción que tenga una norma como la que tiene Panamá hoy en día, ¿cierto? Donde diga, mire, tengo las normas, tengo las reglas claras, las cumplo, no pago impuestos porque estoy cumpliendo, digamos, con todo el contexto, digamos, de sustancia económica, eh, y ya, ¿cierto? Y además en Panamá, pues usted puede tener equipos de contadores de primer nivel, de abogados de primer nivel. Entonces, digamos que no es algo como uno irse pues para una isla diminuta de 20.000 habitantes a montar un family office y pues, y por ejemplo, em, Singapur, y no hay que inventarse la rueda, por ejemplo, Singapur tiene sus leyes sobre oficinas de familia y sobre las ventajas y sobre los incentivos que se le ofrecen a a las oficinas de familia para incorporarse allá, dentro de los cuales, digamos, se incluyen temas migratorios, pues incentivos migratorios, les dan la residencia permanente a los miembros de la familia, a los directores, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede ser, digamos, una gran oportunidad. Las fiduciarias, las fiduciarias, pues evidentemente pueden manejar por mandato, digamos, muchas gestiones.
propias, digamos, de la administración de portafolios internacionales. Entonces, pues, evidentemente, estos son los ganadores. Los prestadores panameños de servicios profesionales y de BPO, el fisco panameño, evidentemente, también va a tener pues va a tener un incremento en su tributación. Yo creo que esta no es una norma con fines recaudatorios y también digamos que eso explica un poco por qué la, digamos que la fiscalización de esto está en el ministerio y no en la DGI. Es decir, el fin de esto em, no es estrictamente recaudatorio, sino que es básicamente de sustancia. Es decir, si usted cumple con los requisitos de sustancia, pues le aplica el sistema territorial, tal como lo conocíamos. Lo que pasa es que hoy en día, pues los requisitos pues no existen. Entonces, esto es básicamente lo que los americanos llaman nivelar la cancha, ¿cierto? Esto es lo que está haciendo Panamá, está nivelando la cancha con los eh, países como Uruguay, como Costa Rica, países que, digamos, tienen este mismo mercado. Y los bancos y las casas de bolsa panameño también ganan porque evidentemente, pues, una de las soluciones puede ser, pues, traer los fondos a Panamá para efectos de que no sean, de que si hay una sociedad panameña que es parte de un grupo multinacional que hace, digamos que está recibiendo rentas pasivas, pues que esas rentas pasivas no sean rentas pasivas del exterior, sino rentas pasivas de fuente panameña. Y esas rentas pasivas de fuente panameña, pues por ley están exentas de impuestos en Panamá. Entonces yo creo que va a haber también casos en los cuales pues simplemente los bancos y las casas de bolsa panameñas pues van a ganar porque pues van a empezar a ver la repatriación de muchos capitales para simplemente ser gestionados allá pues por ellos. ¿Quiénes pierden? Las sociedades de papel, eso ya digamos que se desaparece prácticamente en Panamá, los directores nominales, los negocios de sociedades y fundaciones preconstituidas, eso tampoco pues digamos que era algo que se veía hasta hace algún tiempo, pero digamos que ya con esto pues no es del caso pues seguir este tipo de dinámicas. Sigamos, Carolina. Bueno, retos, oportunidades y beneficios. El reto es cumplir o pagar, básicamente. Si uno puede cumplir, pues digamos que no. Es decir, si uno es sujeto pasivo de esta disposición y puede cumplir, pues entonces no va a tener que pagar, o si no, le va a tocar pagar y entonces puede mirar si tiene un crédito fiscal que pueda aplicar o si puede depurar esa renta con costos y gastos aplicables pues a la misma, etcétera. Oportunidades, pues hay 6 meses para estudiar, para pensar, para reorganizarse. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Las sociedades pueden redomiciliarse desde Panamá. Si alguien dice, mire, sabe que yo más bien me voy para Curazao, me voy para Belice, me voy para... Pues evidentemente todas las jurisdicciones para donde usted se vaya van a tener reglas similares o eventualmente pues estos requisitos van a llegar allá. Entonces también es como decir, mire, pues más bien organicémonos en Panamá, que es más fácil trabajar en Panamá que en una isla pues del Caribe donde de pronto los servicios profesionales van a ser muchísimo más costosos, pues porque son más limitadas las personas que hay allá, em, limitadas pues en número de personas. Entonces, pues bueno, esa es digamos como la oportunidad, los 6 meses. Y los beneficios es que efectivamente se va a poder, o sea, Panamá va a ser un, eh, un entorno de negocios internacional, pues donde, como les decía, pues tiene la moneda, el dólar, tiene la estabilidad jurídica, tiene la estabilidad política. Entonces realmente, y sigue teniendo el sistema tributario territorial, ¿cierto? Y hay muchas personas que dicen, no, es que pusieron un impuesto del 15%. No, esto no es un impuesto del 15%. Esto simplemente es un gravamen excepcional al principio de territorialidad, no cumple con las reglas de sustancia.
Y pues, a ver, Panamá es un país que tiene una amplia red de tratados internacionales. Con esto seguramente, pues todos los países de Europa van a empezar a negociar tratados para evitar la doble imposición con Panamá. Entonces eso va a ser, digamos, pues muy interesante para poder estructurar grupos empresariales que tengan inversión europea. Em, y probablemente va a ser el próximo miembro de la OCDE, ¿cierto? Yo creo que estos son pasos pues, que se dan en esa dirección, en ese sentido, entonces muy probablemente va a ser Panamá un próximo miembro de la OCDE, lo cual no implica renunciar a su sistema territorial, porque pues simplemente es, sí, se puede mantener condicionado a que se cumplan las reglas de sustancia, como también lo hizo Costa Rica. Dale, Carolina, adelante. Entonces, algunas preguntas acá rápidas que hemos recogido, pues, como de clientes, amigos, estudiando la norma y que de pronto pues, van a coincidir con las preguntas que ustedes tienen. ¿Se acaba el régimen offshore? No necesariamente. Es decir, las compañías que quedan obligadas a presentar su declaración de renta, a cumplir con esta norma, pues son las compañías constituidas o domiciliadas en Panamá, que hagan parte de un grupo multinacional y que obtengan rentas pasivas del exterior. Si no se dan esas condiciones, pues digamos que el, em, el artículo 710 del Código Fiscal, pues, que quedó modificado por la ley, pues solamente obliga a declarar a esas compañías que cumplan con esos criterios. Entonces, no necesariamente se acaba el régimen offshore. Por ejemplo, si hay alguien que tiene una sociedad con un activo por fuera, pues esa sociedad puede seguir siendo, digamos, una sociedad offshore como las conocemos hoy, es decir, sin aviso de operación, porque es que no le aplica la norma, ¿cierto? ¿Todas las sociedades panameñas tienen que tener aviso de operación? No, es por lo mismo que acabo de mencionar, es decir, solamente las compañías que tienen, que les aplica esta norma y que tienen que empezar a realizar pues su actividad principal desde Panamá. Existe una antinomia societaria y tributaria en materia de apoderamiento de directores. Esto es lo que les decía pues que no se puede tercerizar el tema de las decisiones, pero digamos que societariamente un director pues puede apoderar a otros directores, ¿cierto? En la toma de decisiones. Entonces yo diría que no es que sea una antinomia. eh, Antinomia básicamente es un conflicto de leyes, sino que, pues digamos que para efectos de las compañías que tienen que aplicar el régimen de sustancia, pues no lo pueden hacer. Es decir, las decisiones tienen que ser, no pueden ser tercerizadas. ¿Por qué la supervisión es a cargo del MEF y no de la DGI? Yo creo que es básicamente porque este no es una ley con fines, aunque es una reforma, digamos, al Código Fiscal, en parte, reforma del Código Fiscal. Esta no es una ley que tenga fines recaudatorios, sino que es una ley que lo que busca es que las sociedades que estén recibiendo rentas pasivas pues tengan sustancia en Panamá y pues puedan generar valor en Panamá, ¿cierto? Es decir, porque que no sean simplemente una sociedad que recibe una cantidad de plata, no paga impuestos y no contrata a nadie y no tiene oficinas y no tiene, digamos, no hay un centro de intereses vitales de esa sociedad en Panamá. Entonces lo que se busca es, si usted quiere beneficiarse del régimen territorial, pues le toca contribuir con el desarrollo del país y contratar personas y generar pues bienestar para las personas. Si tengo una sociedad panameña con sede efectiva de administración en Colombia, ¿cómo puedo cumplir? Entonces, a ver, digamos, para quienes no son colombianos, básicamente pues existe una norma en Colombia que establece desde el año 2012 que si usted tiene sede efectiva de administración, eh, que si usted tiene una sociedad, que si usted tiene una sociedad en el exterior y su
y esa sociedad es administrada desde Colombia, pues esa sociedad se vuelve residente para fines colombianos, para todos los fines colombianos. Una sociedad extranjera pues pasa a ser, a considerarse como un residente fiscal en Colombia, entonces le toca presentar impuestos sobre la renta, si tiene ventas grabadas, pues el IVA, mejor dicho, todos los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues pasaría que si la sociedad tiene sede efectiva de administración en Colombia y está pagando impuestos en Colombia, y además tiene, y bueno, y cumple con los requisitos de sustancia en Panamá, porque digamos que le aplica la norma, pues no habría doble tributación porque pues no estaría pagando impuestos en Panamá, solamente estaría pagando impuestos en Colombia. Pero si no cumple y paga el 15%, entonces ahí sí existiría un tema de doble tributación económica, porque estaría tributando en Panamá 15% y estaría tributando, digamos, en Colombia sobre ese mismo 15%. Entonces, ahí sí habría un caso de doble tributación económica. Si pagué impuestos por rentas pasivas bajo el régimen S, puedo tomarlos como crédito fiscal. Esa es, digamos, también una preocupación de empresarios colombianos, donde se dice, mire, si en Colombia pues hay una norma que establece que si yo tengo más del 10% de una sociedad del exterior, pues se presume que hay un control y entonces las rentas pasivas tienen que grabarse, pues, digamos, tributar en Colombia, ¿cierto? Transparentarse a Colombia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que si yo pago el impuesto, digamos, sobre, sobre esas mismas rentas pasivas en Panamá, lo más probable es que no me lo acepten en Colombia porque es un impuesto pagado por una tercera persona. Entonces, ahí ese es, digamos, el típico conflicto que tendría que solucionar el reglamento. Dale, Andrea, adelante. ¿Qué es capital mobiliario? Pues digamos que la norma trae pues una aproximación, pero esto obviamente pues es, todo está sujeto pues a ser reglamentado por esta nueva norma. Yo creo que es muy importante, sobre todo para excluir a las comercializadoras internacionales pues de este, digamos, de la aplicación o de que se les establezca que están recibiendo rentas pasivas, porque lo que están haciendo realmente es un negocio y que es un negocio que es una renta activa. Las donaciones a Panamá son grabadas en Panamá como ganancias de capital. En Panamá no existe impuesto a las donaciones y realmente las ganancias de capital pues provienen de enajenación a título oneroso, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí digamos que habría una prevalencia de la exoneración de las donaciones en Panamá, porque pues no se puede, ganancias de capital se asimila más, digamos, a lo que en Colombia es una ganancia ocasional, em, pero digamos que hay una norma pues expresa que establece que las donaciones en Panamá no son grabadas. Para efectos de acreditar sustancia, se pueden contratar extranjeros residentes con permiso de trabajo. Yo creo que sí, es decir, la norma no excluye, la norma no dice que tienen que ser panameños las personas que se contraten, o sea, ciudadanos panameños. Si son residentes permanentes con permiso de trabajo, yo creo que son personas pues, que evidentemente están basadas en Panamá, pueden trabajar en Panamá y no debería haber ningún problema con poderlos contratar. La aplicación de la tarifa única puede implicar un mayor impuesto sobre la renta por la aplicación del régimen de precios de transferencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, es decir, cuando se dice que es tarifa única, no quiere decir que ese sea el único efecto fiscal que puedan tener las sociedades. Y evidentemente, pues aquí quedaría, pues habría muchísima información
que podría ser cruzada, digamos, con la DGI para efectos de precios de fiscalizaciones en precios de transferencia. Y está, pues, están en todo su derecho porque pues, la ley lo permite, ¿cierto? El intercambio de información para fines fiscales. Las sociedades offshore que no hagan parte de un grupo multinacional tienen que presentar renta. Eh, no, no porque, como lo decíamos, pues el artículo 710 solamente quedó eh, que es obligatorio presentar la renta para las sociedades que tengan, es decir, para las sociedades que tengan rentas de fuente, rentas pasivas de fuente extranjera, pero que pues cumplan con los requisitos. Vale, adelante. Tengo una fundación de interés privado, dueña de una sociedad panameña, dueña de un portafolio en el exterior. Aplica. Entonces, ahí lo que hay que mirar es si existe efectivamente, si existen los requisitos que hablamos en un primer momento, que es que la entidad panameña esté constituida domiciliada en Panamá, que la estructura tenga dos o más entidades con residencia fiscal en distintos países. Ese tema de la residencia fiscal, pues depende de cada país. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una LLC, que es la siguiente pregunta, pero si tienen una LLC, pues habrá que mirar si esa LLC es residente fiscal en Estados Unidos o no, porque también puede estar, digamos, clasificada como un disregarded entity, es decir, como una entidad que simplemente sea un pass-through, o puede ser una LLC que tribute como una corporación. Entonces, hay que mirar eso, hay que estudiar muy bien esos requisitos, pero en principio, digamos que la idea de la norma no es atacar a las personas que tienen una fundación con un portafolio o en el exterior o una fundación con una sociedad y un portafolio. No, eso no es. Es decir, ahí no se constituiría un grupo un grupo multinacional, entonces pues digamos que esa no sería, digamos, el objeto de la norma. Tengo una FIP dueña de una sociedad panameña, que es dueña de una LLC y de una SA española. No, creo que SA española no, hay una sociedad limitada española, una sociedad de responsabilidad limitada española, que es una EDBE, bajo el régimen EDBE, de la cual recibo dividendos. Entonces aplica la misma respuesta, es decir, hay que hacer el test, hay que hacer la revisión específica y si digamos la sociedad está obteniendo rentas pasivas del exterior, puede ser de la sociedad española, así sea que aplique, digamos, el convenio entre España y Panamá, eh, acá podría existir, digamos, la obligación de cumplir con el régimen de sustancia. Un trust con dos entidades abajo, residentes fiscales en diferentes jurisdicciones, una de ellas Panamá aplica. Bueno, ahí empieza, digamos, el tema interpretativo, porque entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué es un trust? Un trust es una entidad, un trust es un contrato. Em, digamos que todo esto digamos que todo esto lo que uno tiene que hacer es aplicarle digamos, ese análisis de los tres pasos, ¿cierto? Y en caso de que sea positivo, pues tendría que cumplir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿quién consolida? Porque es que, digamos, el tema digamos que si uno mira la definición de grupo multinacional en la norma, básicamente establece que, pues, consolidan pues, los grupos que estén, perdón, digamos que existe una obligación, pues, o sea, se está frente a un grupo multinacional si existe la obligación si se están consolidando los estados financieros con las entidades participantes o si deberían consolidarse. Entonces, la pregunta es, ¿quién consolida? En Colombia tenemos, pues, una dinámica donde pueden existir estados financieros consolidados, pueden existir estados financieros combinados, puede que una entidad, la de mayor patrimonio, esté obligada a consolidar o a combinar estados financieros. Eso, pues, me vale la pena volver a la misma respuesta, pero eso lo va a tener que aclarar el reglamento.
Si soy residente fiscal colombiano y tengo una sociedad panameña que a su vez tiene rentas pasivas del exterior, si soy residente fiscal colombiano y tengo una sociedad panameña que a su vez tiene rentas pasivas del exterior, asumiendo que estoy en un grupo multinacional, podría estar expuesto a una triple tributación. Em, Ahí les recomiendo mucho un artículo que sacó David Bedoya hace poco en La República, donde menciona este tema. Esta idea la saqué pues de ese artículo. Y es interesante porque lo que él dice es, mire, pues es que supongamos que, supongamos que estamos dentro de un grupo, ¿cierto? Yo tengo una sociedad en Panamá y esa sociedad tiene una inversión en Estados Unidos. A mí me hacen retención en la fuente en Estados Unidos, me pagan la renta pasiva, después resulta que no aplica, o sea, no cumplo con los requisitos de sustancia, entonces pago el 15% y además tengo que pagar en Colombia por impuestos, por el régimen de entidades controladas del exterior. Entonces él dice, existe una triple tributación. Eh, la verdad es que no, porque pues digamos que entre Estados Unidos y Panamá pues aplicaría el tax credit, entonces sería, pues sí mucho sería una doble tributación, pues que no es para nada ideal ni agradable, pero pues no sería una triple tributación. Bueno, muy bien, yo creo que hasta ahí van las preguntas. Entonces, si quieren, podemos leer las preguntas que haya en el chat. Lina, si me haces el favor. Claro que sí, Juan Esteban. Mira, la primera pregunta nos la hace Walter. Dice, bajo el principio de territorialidad, si una regalía ya se la retuvo en la fuente el ISR de 15%, entonces esa renta pasiva, al llegar en Panamá, aun siendo una entidad no calificada, ya no tributa esa renta pasiva el 15% porque se descuenta el tributo pagado sobre la fuente. Pues ahí aplicaría el crédito fiscal, ¿no? Es decir, ahí aplicaría el crédito fiscal, no se pagaría adicionalmente, pues porque ya se puede aplicar ese impuesto pagado en el exterior. Ok, perfecto. La siguiente pregunta la hace Freddy y pregunta, ¿los costos y deducciones comunes vinculados a rentas de fuente panameña y a rentas pasivas extranjeras, cómo se asignan y cómo se deben aprobar? Pues básicamente digamos que la depuración em, se hace, digamos, en el país de la fuente, se debe hacer en el país de la fuente, depurar con costos y gastos, digamos, la renta que se obtiene y se traería, digamos, depurada a Panamá, ¿cierto? Es decir, pues, por ejemplo, en las rentas pasivas que admiten, pues, depuración, sería pues mirar qué es atribuible. Obviamente pues habría que cumplir con los requisitos establecidos pues en la norma, pero normalmente pues son los mismos criterios de proporcionalidad, necesidad, causalidad y, pues una vez digamos depurada se trae a Panamá y aquí pues digamos tributaría el 15% sobre la renta neta depurada. Juan Esteban nos pregunta, Adriana, si podrías ampliar un poco más sobre la SEA, cómo sería la tributación bajo esta nueva norma. A ver, claro, la sede efectiva de administración, pues es digamos que es una norma que existe pues en muchos países. En Colombia existe desde la ley 1607 del 2012. Básicamente lo que establece es que si una empresa del exterior es administrada en Colombia y digamos que por administrado, pues eso digamos que tuvo un cambio hace un par de años y quedó pues básicamente que cualquier función
así si fuera, digamos, auxiliar o administrativa que se hiciera desde Colombia, podría disparar ese concepto de la sede efectiva de administración, hace que la compañía del exterior deba registrarse en Colombia como un contribuyente colombiano y deba cumplir pues con todas las normas fiscales como si fuera un contribuyente colombiano normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si ese es el caso, pues podríamos tener una doble tributación por cuanto también en Panamá se puede estar em, tributando por esa misma renta pasiva, ¿cierto? Lo que debe hacer el reglamento en este caso es ser muy cuidadoso de que esto no sea pues una cadena, digamos, de impuestos que no se puedan recuperar. Yo creo que ese es como el gran reto pues que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, porque si no lo que termina pasando es que la gente termina diciendo, mire, ¿sabe qué? Redomiciliemos en estos 6 meses que nos quedan, redomiciliemos esta empresa para otra jurisdicción, ¿cierto? Esa redomiciliación, pues, digamos que es bastante fácil porque eso pues no implica ni un evento grabado, ni un exit tax, ni, digamos, es simplemente pues cerrar en Panamá y digamos que abrir simultáneamente la operación en otra jurisdicción. Entonces, digamos que ahí sí sería muy importante que en la reglamentación que se haga no vaya a permitirse pues digamos esta cadena, esta cascada de impuestos. Nos pregunta Rafael en qué condiciones quedan las sociedades panameñas que son transacciones comerciales con origen y destino distinto de Panamá. No, yo creo que, es decir, entiendo pues que estaría haciendo referencia como a las comercializadoras. Em, para mí, digamos que ese tipo de entidades hasta ahora pues no sería sujeto de esta norma porque pues lo que están recibiendo no son rentas pasivas. Digamos, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, donde sí pueden considerarse como una renta pasiva, pero por un tema netamente colombiano. Pero acá, digamos, bajo la ley panameña, considero, pues es mi opinión, que eso no, que no aplicaría esto, digamos, para una renta pasiva. Em, y por supuesto, pues ese es un tema muy importante que debe ser aclarado en el reglamento. No tenemos más preguntas, Juan Esteban. Bueno, no, pues en ese caso muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan nos la pueden mandar pues por email, se las contestamos porque pues, nos interesa mucho seguir estudiando este tema. Vamos a estar muy pendientes de las consultas que empieza a responder la DGI y el MEF. Están en este momento, digamos, pues resolviendo muchas preguntas y son preguntas evidentemente, son respuestas que evidentemente son pues vinculantes porque es la posición oficial de la administración. Se las estaremos haciendo llegar y cuando salga la reglamentación, pues haremos otra vez un webinar para explicarles pues en qué va el tema. Muchas gracias a todos.